Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. El licenciado Mascuit, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático. Vamos a hablar de la COP26, pero aprovechar a Max también para que nos dé una reflexión sobre el tema haitiano y la crisis haitiana, que salida prevé él a la crisis haitiana. El doctor Maximiliano Rabelais Puig Miller. Así es. Ese es su nombre completo. Así es. Que desde Nadie lo sabe. desde hace mucho tiempo está en el libro de los intelectuales haitianófilos del país. Entonces, qué manera de presentar. Jonathan Max fue mi líder en los años 80. No lo dudo. Del PSD, no. El Corecato, Proyecto Partido Socialista. A propósito de la referencia que acabas de hacer, yo quisiera decir lo siguiente, vamos a ver. que mucha gente no ha entendido que el desarrollo de Haití forma parte del interés nacional de la República Dominicana. Repite eso. Que el desarrollo de Haití forma parte del interés nacional de la República Dominicana. Y no entender eso nos va a acarrear muchos problemas. Entonces, todo el que dice lo que yo digo es calificado. No el desarrollo, sino la estabilidad, usted querrá decir, o el crecimiento. No el desarrollo económico. Pero el desarrollo no, porque eso no se ve. Perdón, es que no hay que le vaya bien a Haití. No hay desarrollo económico sin estabilidad. Así es. Pues entonces yo digo, ¿por qué ningún país de América Latina se ha desarrollado? Menos Haití, que es el más pobre. Entonces debe ser el crecimiento económico y la estabilidad de Haití deben formar parte del interés nacional, como que yo comparto esa reflexión. Se puede decir así también. Okay. Pero desarrollo. Es la misma idea. Pero yo insisto en eso, porque no entender eso y ver las cosas de manera unilateral nos hace daño. Pienso que hay que tener una visión amplia. Entonces, cuando uno tiene una visión amplia, pues inmediatamente, bueno, se expone a los calificativos, ¿verdad? pero eso no es malo. Ay, Julio, califícalo, Julio, como haitianófilo. Y oye lo que le dijo, haitianófilo. No experto en asuntos haitianos, no, haitianófilo. Como si eso fuera una enfermedad. Porque usted te ha sentido mal, pero que eso no es malo. No, yo no me siento mal en absoluto. No, pero Ay, mi madre. Y por todos los seres humanos. Y por los demás y por todos los seres humanos. Así es. Y no me lo tomo a mal. Al contrario. Además, don Max, dígale a ellos todos que la mitad de sus genes son haitianos. La mitad de todos los genes los que están en esta cabina son haitianos, según la Universidad de Pensilvania. Todos nosotros tenemos una mitad haitiana. Es una simple acotación. Es así. Adelante, Max. Pero ¿cuál sería la salida más que tú prevés para esta situación? Pero ¿y cómo le voy? A mucha honra, espérate. A mucha honra. Mucha honra. Lo que pasa es que esa es de las cosas que ustedes utilizan, este dice que yo personalizo, sí, que ustedes utilizan creyendo que con eso nosotros nos sentimos. No, yo simplemente sí no, te doy a mucha honra, porque lo de Pradel si venimos de Haití. No, pero yo no me refiero a lo de Pradel. Yo estoy diciendo. Y mi bisabuelo andaba, ¿tú sabes con quién? Con Mella. Pero también. Con Mella y murió con Mella peleando por la defensa de este país. Mi bisabuelo de Pradel. Pero también los Lalú, que no eran la luz con X, el Alau. La Lau, está bien, pero yo quiero decir lo siguiente. Nosotros sí. Somos pero yo quiero decir lo siguiente. Espérate, español y árabe. Pero tú sabes lo que yo soy. Con toda esa mezcla dominicana, coño. Sí, pero está bien. No lo eres tú. Está bien. Voy. Yo lo que quiero significar lo siguiente. Escúcheme. Mi bisabuelo fue con Mella que peleó. Está bien. Por la restauración de este país, lo que no ha hecho tu familia en ninguna parte. Está bien, pero no hay problema porque yo no me estoy comparando con usted. Además, yo no dije doña Consuelo, eso es irrelevante. Yo dije todo el que está en la cabina. Yo sí me siento orgullosa de esa vaina. Espérate, que yo tengo que decir lo siguiente. ¿Por qué yo dije eso? En el año 2017, la Universidad de Pensilvania
la Sociedad National Geographic y la Universidad de UNIBE hicieron un estudio de nuestra composición genética de los dominicanos. Pennsylvania University, UNIBE y National Geographic Society determinaron que en los dominicanos hay una composición genética de la siguiente estructura. 49% africanos somos. Sí. Venimos de Haití, porque no venimos ni de Burundi, ni de Sudáfrica, es de Haití. 39% europeos y 4% indígenas. Esa es nuestra composición genética. Por eso yo dije. Aquí iban africanos también. ¿No? ¿A dónde? Todos venimos de África. Todos venimos de África. Pero bueno, pero está bien. Entonces, ¿de dónde vienen los africanos que están aquí? ¿Y qué? De nosotros, ¿de dónde venimos? De Haití. ¿Qué de Haití, carajo? No. Aprende historia con Juan Bosch. Porque usted se ponía así. Historia con Juan Bosch. Pero porque usted se ponía así. Porque me da pique que tú lo No, es que no fui yo que lo dije. Para la República Dominicana. Que no, que eso lo dijo la Universidad de Pensilvania. Señores, vámonos con Mascuilla. Vámonos con Mascuilla. Van a hablar mal de nosotros. Yo no estoy hablando, eso es malo. Lo que tú haces de los latinoamericanos y de los bolivianos y de todo el mundo. Podemos hablar de la COP26. En todo lo que hay en el mundo. No me puña. Bueno, nos vamos a la COP26. Marilena, adelante con más Puig. Sí, señor Puig. Bueno, primero felicitar a la delegación dominicana, que todos los reportes es que hicieron excelente papel. Y una pregunta, hay gente que se siente decepcionada de la COP26, ya que por una palabrita que se cambió, en vez de eliminación progresiva, esto se cambió a reducción progresiva con relación a los gases de efecto invernadero. Algunos sienten decepción. ¿Cómo usted se siente en cuanto a los resultados de la COP26? Bueno, María Elena, bueno, gracias por la pregunta, pero saludo a todas las personas, quienes me acompañan aquí, y además a todas las personas que me escuchan y que me miran. Ya con relación a la pregunta, debo decir que los resultados de la COP26 deben ser situados dentro de un proceso. Hay que colocarlas en perspectiva. Había muchas expectativas con la COP26 y había muchas expectativas porque se había hecho lo que podemos llamar una promesa de que los países más poderosos de la Tierra iban a actuar para frenar el cambio climático, es decir, para mitigarlo y para producir la adaptación a sus efectos. Esta promesa tiene su historia. Esta promesa no viene de ayer. En primer lugar, no había conciencia acerca de lo que era el cambio climático. Esto es un fenómeno que, aunque tiene cerca de 2 siglos en evolución, en desarrollo, porque viene junto con el advenimiento de la sociedad industrial, pero no existía conciencia de los efectos que producía el consumo, ¿verdad?, la utilización de combustibles fósiles. Es reciente que esos... 1990, la caída del muro de Berlín. Bueno, ya desde el 1970, 1968, 69, 70, con la reunión del Club de Roma, ya se empezaron a producir en el mundo interrogantes acerca del modelo de crecimiento. La cumbre de la Tierra, Brasil 92. Bueno, y... el protocolo de Kioto 97. Sí, un proceso. Ahora, una fecha muy importante es el año 1988, con la creación del panel intergubernamental para el cambio climático. Porque allí se decidió, Naciones Unidas decidieron crear ese panel, ¿verdad? Ese equipo de investigadores que empezara a investigar sobre bases objetivas el fenómeno. Y ese panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, ha ido ofreciendo informes periódicos. Y hace 8 años, se emitió el 5º informe. Y ese 5º informe señaló que era absolutamente, que estaba debidamente comprobado, con un 90% de certeza, que el cambio climático era un producto o efecto de la acción humana.
Eso fue hace apenas 7, 8 años. O sea que ya, hasta cierto punto, se cerró la polémica respecto a eso. Ahora, se cerró la polémica desde el punto de vista científico, pero mucha gente ha seguido diciendo que el cambio climático es un invento. Los trumpistas dicen eso, los trumpistas. Donald Trump. Sí, los trumpistas dicen eso. A pesar de que cuando Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos, a pesar de que cuando él la asume ya se había emitido el 5º informe del IPCC, él insistió en que no, en que eso era falso, que eso era mentira. Y no solamente insistió en eso, sino que retiró a Estados Unidos del principal acuerdo establecido para mitigar el cambio climático, que fue el Acuerdo de París, producto de la COP21 en el año 2015. Subhumano. Entonces, eso nos dice a nosotros lo complejo que es el problema. Porque, en realidad, de lo que estamos hablando es del sistema productivo que impera en todo el planeta. Es un sistema de producción, de intercambio, de consumo, que para poderlo desarrollar fue necesario utilizar el carbón, el petróleo y el gas como combustibles. Pero es ahora que se acaba de demostrar que ese hecho ha provocado algo inédito. Y es que por primera vez en toda la historia, yo diría, del planeta, es la primera vez en toda la historia del planeta, las características del planeta cambian como efecto de la acción de uno de sus componentes, que es el ser humano. Es decir, ha cambiado el metabolismo del planeta. Es decir, su equilibrio ha cambiado producto de una acción, producto de una actividad productiva, resultado de una actividad productiva. Entonces, ese sistema de producción que impera en todos los países industrial, crea un entramado de intereses. Como logro concreto, ¿qué tenemos de esta yo voy a llegar ahí, pero esto es importante que yo lo diga. Eso crea un entramado de intereses que se expresa en los estados del mundo. Y allí estaban reunidos en la COP26 197 estados. Pero cada uno de ellos es la expresión de la correlación de fuerzas, de intereses económicos, sociales, políticos que imperan en los mismos. Entonces, allí se fueron a expresar sus intereses. Y los países petroleros fueron ahí a decir que ellos quieren seguir explotando el petróleo. Y los países que viven del carbón fueron ahí a decir que ellos quieren carbón. Entonces, esa confrontación no se puede resolver tan sencillamente. Ahora, ¿por qué hablo de las promesas? Porque en el año 2009, en la COP de Copenhague, los países más poderosos, ellos señalaron que ellos terminarían aportando para el año 2020 $100,000 millones anuales para mitigar el cambio climático y producir la adaptación de las sociedades al cambio climático. Ahora, eso no se ha cumplido. Por eso, y además, esa promesa eso que yo llamo la promesa de Copenhague, fue ratificada por el Acuerdo de París, donde se establecen por primera vez una serie, si no de obligaciones, sino una serie de parámetros, ¿no?, acerca de cómo los diferentes países se podían comprometer para frenar el fenómeno. Y esa promesa, entonces hizo una segunda promesa, se puede decir, del Acuerdo de París, y que eso se iba a revisar en 5 años. Los 5 años se cumplían el año pasado. Y eso se iba a revisar en la cumbre de Glasgow. Pero el año pasado no se pudo hacer la cumbre de Glasgow porque estaba la pandemia. Entonces, todas las expectativas que se habían creado para la cumbre de Glasgow del año 2020 se trasladaron al 2026. Y esa cumbre se dio en condiciones absolutamente inéditas. Para que tengan una idea, ahí había 39,000 personas registradas entre delegados y observadores. Pero para entrar había que hacerse una prueba diaria de COVID. Es decir, si entramos 30,000 personas cada día, había que presentar a la entrada la prueba que ese día uno se había hecho la prueba de COVID. Es decir, que había muchas restricciones. Eso se dio en condiciones verdaderamente excepcionales. Y hay que entender, yo no estoy justificando, es decir, hay que entender, es decir, lo difícil que era aquello. Entonces, es dentro de ese contexto que participa un país. Tú me preguntas, Julio, ¿qué hizo la República Dominicana?
Yo debo decir, para mi gran satisfacción, no personal, sino por nuestro país, que nosotros nos preparamos. ¿Que fuimos los más preparados? No puedo decir eso. Es decir, nos preparamos en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de lo que habíamos venido haciendo todos estos años. Y llevamos una delegación, yo diría, muy de buen nivel, de personas preparadas, la mayor parte de las cuales eran mujeres y eran jóvenes, que se desempeñaron con nivel, con corrección, con altura. Y éramos 28 personas. Algunas personas dicen, eran muchos, eran pocos. Señor, eso no se calcula así. Lo que tiene que ser una delegación es adecuada. A veces usted tiene que llevar 5, a veces tiene que llevar 100. Nosotros llevamos 28. Pudimos haber llevado más, porque no estuvimos presentes en todos los grupos de negociación y hubiese sido bueno. Pero en la deforestación que también Glasgow... Ahí se avanzó. Ahí se avanzó. En ese punto se avanzó. En ese punto se avanzó. Importantísimo. Porque es que hubo puntos de avance. Exacto. Y hubo puntos de precisión. Ahora, esa delegación dominicana, como digo, bien preparada, coordinada. Yo diría que es la primera vez que hay tanta coordinación. No digo que no se haya participado bien antes, pero de manera menos coordinada. Es decir, ahora es una delegación que se preparó para eso y se contrataron expertos para que nos ayudaran a hacer esa coordinación. No se improvisó. Los equipos principales, bueno, fueron el de Medio Ambiente y el del Consejo para el Cambio Climático. El ministro, mi amigo Orlando Jorge Mera, y yo éramos los copresidentes de la delegación dominicana, porque el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo son los puntos focales, es decir, la representación oficial de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es decir, que todo aquello se hizo como era debido. Ahora, había que participar en muchos grupos de negociación, y en eso la República Dominicana lo hizo bien. Lo hicimos bien en los grupos donde habíamos participado antes. Hay que señalar en este caso el grupo más importante de negociación en esa COP y en prácticamente todos los cónclaves mundiales. Uno de los más importantes es el grupo del G77 más China. Es que se llama así, pero ya son muchos más países, ya no son 78, son más de 100. Pero ese grupo fija posiciones comunes. Y se entiende que las posiciones del G77 más China son las posiciones del mundo en vías de desarrollo. Entonces, dentro de ese G77, donde se discuten todos los temas, República Dominicana ha venido teniendo un lugar destacado desde hace años en un aspecto particular, porque eran 197 países. Y el aspecto particular en que República Dominicana se ha venido destacando es en el punto del empoderamiento climático. Esto significa sensibilización, toma de conciencia, educación, formación, que es fundamental para incluso lograr todo lo demás. ¿Cuál sería el principal aporte? ¿Qué nos queda después de la COP26? Bueno, los aportes hay que medirlos en dos direcciones. Okay. Una dirección es nuestro aporte dentro de esa discusión global. Okay. Y el otro aporte es que logra República Dominicana de manera particular a nivel, discutiendo con los grandes bancos internacionales, discutiendo con los países, discutiendo con los fondos de inversión. O sea, son dos dimensiones. Voy a resumir muy rápidamente. Con relación a lo global, nos destacamos, como digo, en el G77 más China, en ese tema. Nos destacamos también en un punto en el que no se avanzó mucho, pero es un punto importante, que es el de lo que se llama en inglés loss and damage, daños y perjuicios. Es decir, que es el reclamo que estamos haciendo los países en vías de desarrollo para que los países que han producido el cambio climático, que se han enriquecido, aporten recursos y conocimientos a los países que no hemos generado el cambio climático y que somos sus principales perjudicados. Sí. Entonces, nos destacamos ahí también. Nos destacamos también en riesgos climáticos. En fin, y jugamos un papel importante en la AOSIS. La AOSIS es la Asociación de Estados Insulares, que tiene 38 miembros y que somos países particularmente amenazados por el cambio climático. Incluso algunos van a desaparecer
porque van a quedar sumergidos bajo las aguas. Entonces jugamos un papel en esa discusión global. Ahora, a nivel particular, nosotros teníamos ya citas específicas y estas iban mucho en el campo, dirigidas al campo económico, al campo de la obtención de recursos para nosotros poder utilizar esos recursos en la mitigación del cambio climático y también en la adaptación. ¿Con quién conversamos? A mí me tocó, disculpen que ponga mi ejemplo en primer lugar, pero fue lo que me tocó hacer a mí, voy a señalar las otras cosas. Participar en un debate muy importante, en un panel muy importante convocado por el Banco Europeo de Inversiones. Porque el Banco Europeo de Inversiones está examinando cómo montar un gran fondo para contribuir a la inversión climática en los países insulares. Entonces el vicepresidente del BEI, más uno de sus coordinadores principales, la principal responsable de la Comisión Europea con relación al tema, el responsable del Banco de Desarrollo del Caribe, es decir, fueron convocados para discutir ese tema e invitaron a un país insular, en ese caso fue la República Dominicana. Y ahí lo que se estaba discutiendo es cómo ellos van a montar ese fondo para los países insulares, que ya se anunció el primer aporte, que va a ser de 800 millones de euros. Entonces República Dominicana va a poder participar en eso. ¿Cuál es la importancia para República Dominicana? Que haya sido un dominicano el que haya representado los 38 países, las 38 estados e islas del mundo. Ahora, nosotros nos asociamos, estamos participando en iniciativas importantes. Hay una iniciativa importante que es el Fondo Internacional para el Clima, el CIF, que hace un año, ni siquiera un año, abrió unas iniciativas, abrió lo que se llaman 2 expresiones de interés. Es decir, que los países del mundo fueron convocados para que presentaran proyectos. Sí, Jonathan. Y esos proyectos que se presentaron, República Dominicana se presentó en esos proyectos, okay, con fondos para el tema de facilitar la transición eléctrica y la superación del carbón. Porque el tema de la superación del carbón, bueno, yo creo en la superación del carbón, la he planteado, la sigo planteando, la sigo defendiendo, pero esto tiene requerimientos técnicos y financieros que hay que atender. Entonces, República Dominicana optó por solicitar esos fondos, precalificamos, pero el monto de los recursos que había disponible no alcanzó para nosotros, a pesar de que precalificamos. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en eventos donde se anunció un aporte de Canadá de $1.000 millones en el fondo, luego un aporte estadounidense de 1.200 millones. Y con esos aportes, República Dominicana, que ya precalificó, es decir, tiene muchas probabilidades de obtener esos recursos para la transformación, para la superación del carbón. Eso significa estudiar a fondo el tema de Catalina y el tema de las empresas privadas generadoras de electricidad que operan con carbón también, que hay 2. Entonces, sí, y Barahona. Entonces, eso significa que si las cosas marchan adecuadamente, República Dominicana podría obtener entre 200 y 500 millones de dólares en condiciones muy favorables para eso. Y eso significa redes de transmisión para las energías renovables, porque ahora hay inversión aquí en las renovables, aquí se está invirtiendo, hay dinero, pero el Estado debe invertir en las redes, y eso es mucho dinero. Entonces, es ese tipo de cosas lo que bilateralmente un país puede conseguir, y eso fue lo que fuimos a hacer. Algunas preguntas puntuales. Sí, Max, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático. Max, ocupábamos hasta hace poco la posición número 11 de países en riesgo de desastres ante el cambio climático. También Al Gore utilizó esta isla como ejemplo de la deforestación y el cambio climático en su documental que popularizó el tema. En esa cumbre se habló de dinero, billetes, acceso a recursos a países como el nuestro, que somos tan vulnerables para las medidas de prevención del riesgo de desastre. Y segundo, el tema de la
reforestación o la deforestación en nuestra isla, que tiene casi la mitad con un problema de deforestación, acceso a recursos y el agua. El agua de los ríos. Mire, no, voy por parte, porque en tu pregunta hay varias. Y con precisión, porque ya tenemos poco tiempo. Con precisión. Okay. Bueno, República Dominicana es un buen ejemplo de reforestación. Sí. Cuando el presidente Balaguer prohibió los aserraderos en el año 1967, la cobertura boscosa de la República Dominicana era el 13%. Wow. Y estamos en 40 y pico. Sí, o sea que se puede. Un avance. Se puede. La cobertura boscosa de Haití está en boscosa, no vegetal, que la gente lo confunde, con cobertura boscosa y cobertura vegetal. La boscosa de Haití está en un 3%. O sea, es más difícil, pero se puede también. Ahora, se firmó un acuerdo de unos 120 y tantos países para la reforestación. Exacto. República Dominicana firmó ese acuerdo. Claro. Ese es uno de los avances concretos de la COP26. Otra parte de tu pregunta, bueno, el acceso a recursos. Bueno, el acceso a recursos, jugamos un papel importante. No hubo conclusiones tan claras, porque ahí hay un tema. Primero es el tema de las responsabilidades. Los países en vías de desarrollo estamos diciendo que los otros son responsables. Y es verdad, son responsables. Pero debemos entender que tenemos responsabilidades nosotros también. Nosotros votamos una ley en el año 2000, el 15 de agosto del año 2000, la ley 6400, la ley general de medio ambiente y recursos naturales. Ahora, esa ley estableció como mandato que había que votar una ley en República Dominicana de ordenamiento territorial. Y eso hace 21 años, y eso no se ha hecho. Entonces, si nosotros no ordenamos el territorio, no vamos a tener toda la capacidad de reclamar por daños y perjuicios. O sea que tenemos que ver también cómo un país actúa con responsabilidad. Claro. Yo planteo que debemos hacerlo, actuar con plena responsabilidad, exigiéndole a nosotros, a los demás, pero también haciendo lo que hay que hacer aquí. Excelente, Max. Yo quiero aprovechar a Max Puig, el político también, presidente de la Alianza por la Democracia, ¿cómo no? Analista, investigador, un sociólogo de un perfil bastante maestro de la política extraordinario, un maestro. Retorno a Julio Martínez Pozo, el tema haitiano, que no lo pudimos ver, usted no lo trató. Su visión sobre el tema haitiano. ¿Cuál es la realidad que usted observa allí? ¿Hacia dónde va eso? Mira, en Haití yo pienso que hay un problema muy serio que se agravó en el año 2011. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué fue lo que pasó en Haití en el 2011? Porque Haití estaba siguiendo un proceso muy complejo, muy difícil, a raíz del derrocamiento de Baby Doc en 1986, un hecho muy positivo. El pueblo haitiano se lanzó a las calles en lucha por la democracia. Pero vamos a decir, las fuerzas democráticas de Haití se fueron dividiendo y se fueron debilitando a lo largo de esos años, y se debilitaron mucho en esos 25 años de 1986 al año 2011. En ese momento concluía el mandato de René Preval, que dentro del contexto haitiano realizó un mandato gubernamental, diríamos... equilibrado. Sí, bueno, dentro de las circunstancias positivo, yo diría que positivo. Fue un buen gobierno dentro del contexto, entiéndase, dentro del contexto. En eso se produjo el terremoto, el 10 de enero del año 2010. Y ahí murieron, no se sabe cuántas personas, 300.000 personas. En ese contexto no había condiciones para realizar elecciones en Haití. Y desde el exterior se impusieron elecciones en Haití, porque Haití debía cumplir con las formalidades democráticas y había que hacer elecciones. Max, y el desbaratar el ejército haitiano no tiene que ver con que ahora tengamos todas estas pandillas que hay en Haití. O sea, lo que sucedió con el ejército haitiano. Yo creo que no, porque el ejército haitiano ya había sido destruido por Duvalier.
O sea, Duvalier creó los Tonton Macoute. Y los Tonton Macoute eran más importantes que el ejército. Es decir, el ejército haitiano no era nada. O sea, que estaba bien que lo desbarataran. Pero no cumplía ninguna función. Ese pero le dieron el golpe de Estado a Aristide. Bueno, precisamente le dieron el golpe de Estado, pero en realidad, es decir, ese ejército, ese ejército no le hacía bien a Haití, le hacía daño. Ellos hubieran podido crear otra fuerza del orden. Miren, Costa Rica eliminó su ejército hace 70 y tantos años y funciona bien y no tiene ejército. Bueno, lo que quiero decir que hay países que pueden funcionar sin ejército, pueden funcionar sin ejército. Pero ese no es el tema. O sea, el tema es, y hay un aspecto fundamental, la pregunta que me hace Lenchi. Se impusieron elecciones en Haití y en esas elecciones hubo un fraude. Y ese fraude fue el que permitió la imposición del partido Tecalé, del partido de los Calvos, del partido de Martelly. Entonces, y eso fue producto del fraude. Porque se exigió que se hicieran elecciones, pero se hizo un fraude para que ese partido controlara Haití. Después, durante 10 años, no se le exigió nada a Haití. Y entonces pasó lo que fue pasando, y esas bandas, ¿quién las formó? ¿Quién formó esas bandas? Jovenel Moïse viene por Martelly también. Claro, es el mismo partido. Pero ¿quién puso a Martelly? ¿Quién formó esas bandas? Esas bandas se formaron ahora. Esas bandas las formaron el gobierno y los empresarios haitianos. Bueno, muy bien. Eso es lo que hay que entender. De ahí es que viene el problema. Bueno, hay que definir una política de Estado hacia Haití basada en ciencia. Algún día lo lograremos. Mire, don Max, yo quiero hacerle 2 preguntas. Una puede resultar incómoda, pero la hago con muchísimo... no hay preguntas incómodas. Bueno, la hago con muchísimo respeto. Adelante. Respeto. Y la otra es un aspiracional. Yo tengo una aplicación que se llama Carbon Footprints, que es una calculadora de huella de carbono. Ajá. La pueden descargar en los que tienen Apple. Es bueno eso, sí. iOS. La huella de carbono que me da Carbon Footprint de Punta Cana a Escocia es de 377 kilogramos de carbono en un vuelo de ida. En un vuelo. Ida y vuelta, estamos hablando de más de 700 kilogramos de carbono. Ahí se reunieron todas esas personas, más de 30,000, fue que usted dijo ahorita. Se registraron 39,000 personas. 39,000. ¿Usted no cree, es la primera pregunta, con el desarrollo que tiene la tecnología, que tienen las videoconferencias, que ya están migrando casi a la telepresencia, eso se pudo hacer virtual para evitar esa huella de carbono de esas 39,000 personas viajando a ese sitio? Lamentablemente. Por un lado. Y por otro lado, ¿usted no cree que el gobierno dominicano, que el presidente llegó a la Asamblea Nacional en un carro eléctrico, debería tener un plan para migrar su parque vehicular a vehículos eléctricos para mandarle una señal a la población dominicana de que nosotros podemos contribuir también a disminuir la huella de carbono que dejan los vehículos de combustión interna? Vamos a ver. Vamos arriba. Se puede hacer virtual. Atención, hay niveles. Adelante. La primera. Vamos a ver. La primera pregunta me preguntabas. Sí. Si no se pudo hacer eso por video. Lamentablemente no. Vamos a ver. Porque justamente una de las frustraciones que había era que no se podía negociar, no se podía. Los negociadores tienen que verse la cara también. Es decir, hay cosas que se pueden hacer virtual, pero hay otras cosas que no se pueden hacer. Se puede firmar. Intercambiar y socializar, tienen que socializar. Y no se puede socializar por el video. Pero ¿a qué tú le llamas socializar? ¿A beber romo? A beber romo y a comer, porque eso es lo que te le llama, eso le llama socializar, a beber romo. La innovación dinámica es más creativa, es muy creativa. Perdón. Adelante, más. Esto que estamos haciendo aquí no se puede hacer virtual, señor. No, claro. Oye, María Elena, dije que no se puede. Hay con la virtualidad hay limitaciones, yo estoy de acuerdo. La luz en lo que dice Max y Julio. Bueno, no me ayude así, mamá. Adelante, Max. Mire. Claro. Esto de la huella de carbono, qué bueno que haces referencia a eso, a la medición de la huella.
porque la medición de la huella debe contribuir a la transformación productiva del planeta. Hasta hace poco tiempo que se impuso a nivel universal la visión neoliberal, sí, esa visión de los intercambios absolutos, se decía, bueno, hay que eliminar la producción de arroz de la República Dominicana y hay que traer arroz de Vietnam. Sí. Hay que, sí. Y de la India. Aunque salga más barato traer el arroz de Vietnam, después sale más ¿cuántos combustibles fósiles se consumen en el combustible de los medios de transporte que van a traer ese arroz desde Vietnam a la República Dominicana? Entonces, ese tema de la huella de carbono es muy importante y va a obligar a que el mundo se transforme, aunque no se hayan tomado medidas decisivas en la COP26. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre el hotel. Hay un libro que se lo recomiendo a todos, a Julio que le gustan los libros de papel, que son contaminantes también, que se llama... ¿Y eso que tú tienes contaminante? Andar diablo. Eso que tú tienes contaminante. Que se llama inteligencia... Uno de los principales ecologistas, uno de los hombres más influyentes que tiene Estados Unidos, no usa aparato electrónico y eso porque te lo entiende contaminante. Inteligencia verde. Inteligencia... inteligencia verde de Coleman, de Daniel Coleman, el de inteligencia emocional. Okay. Él rastrea la huella de carbono que produce hasta una papita. La segunda pregunta, ¿cuál era? Era la del Tesla. ¿Usted cree, que es el símbolo, usted cree que el gobierno pudiera empezar a sustituir su parque de vehículos hacia la movilidad eléctrica? Mira, primero sobre el lenguaje simbólico. Yo creo que fue un acierto del presidente ir a su toma de posesión en un auto eléctrico. Y lo usa. O sea, yo creo que ese fue un mensaje simbólico importante. Ahora, transformar el parque vehicular de todo un país... yo no digo del país, yo digo del gobierno, para mandar una señal. No, se está trabajando en eso, porque miren, la transición, hay dos transformaciones fundamentales en esto. La transición eléctrica y la movilidad eléctrica. Entonces, van juntas. Yo no puedo transformar el parque vehicular, el del gobierno o los autobuses interurbanos a eléctricos, si la electricidad que yo voy a generar para alimentar esos vehículos está basada en combustibles fósiles. Entonces es una transformación de conjunto. Ahora, eso se está estudiando y justamente los recursos que estamos procurando es para eso. Y una red de transmisión eléctrica que Julio. Gracias. Vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático, y él me dijo que no se siente mal porque lo ubique. Tú le dijiste a él que él es un haitianófilo. Que él no se siente mal con eso. Pero él no se siente mal con eso. Yo entiendo las etiquetas. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.